Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. El silencio del espacio pesaba sobre la colonia devastada. El planeta, alguna vez un próspero asentamiento humano, yacía en ruinas bajo el yugo de los dominios de los Skrull. Los señores alienígenas habían irrumpido sin piedad, su flota oscureciendo el cielo como un presagio de fatalidad. La gente de Beos 3 había enviado señales de socorro, súplicas desesperadas por ayuda. Pero en el fondo, ya habían perdido la esperanza. Nadie vendría. La República Terrana nunca intervenía en conflictos del borde exterior. La flota de la Tierra, aunque poderosa, rara vez gastaba recursos en una sola colonia. No cuando significaba arriesgar una guerra con los Skrull. Beos 3 era prescindible. Al menos, eso creían los Skrull. El comandante Barak, el señor de la guerra reptiliano que supervisaba la ocupación, observaba cómo sus soldados reunían a los últimos sobrevivientes humanos. Su lengua bífida se movía con satisfacción. Patéticas criaturas, siseó. No les queda lucha, ni aliados, ni esperanza. Pero mientras los Skrull apretaban su control, algo cambió. El aire mismo parecía vibrar con tensión. Luego, el cielo se oscureció, no por humo o tormenta, sino por algo vasto, algo antinatural. Una distorsión espacial rasgó el cielo, y en su lugar apareció una armada. No cualquier flota. La flota suprema de la Tierra. La nave insignia, caída de tiranos, lideraba el camino. Un coloso de acero y venganza. Su casco brillaba en la luz agonizante del planeta, sus cañones zumbando con la energía de 1000 batallas. A su paso seguían acorazados, portanaves y fragatas de guerra, cada una portando el emblema inflexible de la República Terrana. Los Skrull se burlaron al principio, solo otra flota, otra molestia. Pero cuando sus escáneres registraron la potencia de fuego, cuando sus canales de comunicación estallaron con advertencias frenéticas, la verdad quedó clara. Esto no era una misión de rescate. Era una represalia. La flota suprema no había venido a negociar. No había venido a pedir clemencia. Había venido a hacer una declaración brutal escrita en fuego y sangre. Y era una declaración que los Skrull nunca olvidarían. La batalla comenzó antes de que los Skrull tuvieran tiempo de reaccionar. Caída de tiranos desató una andanada que destrozó el cielo, vaporizando las naves insignia de los Skrull en un instante. Los cañones de Riel dispararon en perfecta sincronía, cortando el blindaje enemigo como si fuera papel. Enjambres de cazas terranos se deslizaban entre las filas enemigas, destrozando las defensas de los Skrull con precisión implacable. La flota Skrull se apresuró, enviando órdenes en pánico, pero era demasiado tarde. La flota suprema se movía como una manada de lobos, coordinada e implacable. Los Skrull, con todo su orgullo, con toda su fuerza, nunca habían enfrentado a un enemigo como este. Los humanos no luchaban limpio. Los humanos no luchaban para ganar. Los humanos luchaban para destruir. El comandante Barak observaba con horror cómo su flota se reducía a escombros ardientes. Había oído rumores sobre la potencia militar de la Tierra, sobre la flota suprema, pero nunca los había creído. Los Skrull eran conquistadores. Habían aplastado especies mucho más antiguas y avanzadas que la humanidad. Pero ninguna había sido como esta. Ninguna había sido humana. Y ahora los Skrull habían cometido el peor error de su existencia. Habían hecho enojar a los humanos. La batalla sobre Beos 3 continuaba, pero llamarla batalla era generoso. Era una masacre. Las naves Skrull explotaban en destellos brillantes de fuego y escombros. Sus cascos eran destrozados por el asalto implacable de la flota suprema de la Tierra. Los cazas navegaban entre los restos, cazando sistemáticamente a los sobrevivientes. Los Skrull,
Tan acostumbrados a ser los depredadores, ahora eran la presa. El comandante Barak aferró los bordes de su mesa de guerra, sus garras clavándose en el metal. Su centro de mando, enterrado bajo la superficie del planeta, estaba lleno del parloteo desesperado de oficiales gritando por los comunicadores, suplicando refuerzos, escape, cualquier cosa. Pero la flota suprema había cortado todas las rutas de retirada. No habría refuerzos, ni rendición. Barak mostró sus colmillos, furioso. ¿Cómo? ¿Cómo llegaron aquí tan rápido? Un oficial tembloroso a su lado tragó saliva. Bueno, interceptamos sus transmisiones, comandante. La flota suprema no estaba estacionada cerca de Beos 3. Ellos vinieron desde la Tierra misma. Barak se giró bruscamente. ¿Me estás diciendo que cruzaron medio galaxia por una colonia? El oficial dudó antes de asentir. Sí, comandante. La sangre de Barak se heló. Esa distancia debería haber tomado semanas, incluso para las especies más avanzadas. Pero los terranos lo habían hecho en días. Los humanos tenían tecnología de salto que desafiaba toda lógica, y la habían usado para cazarlos. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla principal. Una transmisión que secuestraba sus comunicaciones, anulando todas las frecuencias Kroll. El zumbido estático resonó por un momento antes de resolverse en una imagen. Un humano apareció ante ellos. No cualquier humano, el gran almirante Kal Drace, comandante supremo de las fuerzas de la Tierra. Vestía el uniforme negro y dorado de la flota. Su cabello plateado peinado hacia atrás con perfección, su expresión indescifrable, fría, calculada. Este es el gran almirante Drace de la República Terrana, dijo, su voz afilada como una cuchilla. Sus fuerzas han invadido nuestra colonia. Han masacrado a nuestra gente, esclavizado a nuestros ciudadanos y asumido que nadie vendría. Una pausa, luego sus ojos azul hielo se fijaron en la pantalla. Se equivocaron. Barak gruñó, golpeando un puño contra la mesa. Humano, estás interfiriendo en los asuntos del dominio Kroll. ¿Retirarás tu flota de inmediato, o nosotros? ¿Nosotros qué? La voz de Drace no se alzó, pero tenía un peso que aplastó cualquier réplica antes de que pudiera salir de la garganta de Barak. ¿Nos amenazarás? La flota suprema no está aquí para negociar. Estamos aquí para acabar con ustedes. Barak mostró sus colmillos. ¿Te atreves a desafiar al dominio Kroll? Somos un imperio. No puedes ganar contra nosotros. Drace ladeó la cabeza ligeramente. Me malinterpretas, comandante Barak. Esto no se trata de ganar. Se trata de castigar. La línea se cortó. Barak apenas tuvo tiempo de procesar lo que sucedía antes de que el cielo sobre el centro de mando se volviera blanco. Un destello cegador estalló desde los cielos y la tierra tembló. Los oficiales Kroll en la sala de guerra gritaron mientras los temblores sacudían la base, haciendo que las pantallas parpadearan y las paredes se agrietaran. Luego, el mundo se partió. La flota suprema había desplegado sus cañones orbitales. Un bombardeo planetario de una escala sin precedentes. Las ciudades ocupadas por los Kroll se convirtieron en vidrio en un instante. Los bastiones Kroll se derrumbaron en escoria fundida. Las fábricas de guerra, la infraestructura misma que les permitía dominar este mundo, fueron aniquiladas en minutos. Barak tropezó hacia adelante, su mente tambaleándose. Así no era como luchaban los humanos. Se suponía que eran débiles, inferiores. Se suponía que temían a los Kroll. Pero los terranos no temían. Vengaban. Arriba, la flota suprema avanzaba. No habían venido solo a rescatar Beos 3. Habían venido a dar un ejemplo del dominio Kroll. Y ese ejemplo estaba escrito en fuego. Barak apenas podía pensar mientras el suelo bajo él temblaba. Las alarmas de la sala de guerra sonaban, luces rojas parpadeando en una advertencia frenética y desesperada. Sus oficiales gritaban unos sobre otros, sus voces llenas de pánico. La flota suprema ya no solo bombardeaba objetivos estratégicos. Estaban purgando a los Kroll del planeta, borrando cada rastro de su ocupación con precisión implacable. Él tropezó hacia una consola cercana,
sus garras tecleando furiosamente contra la interfaz. Necesitaba ver cuán grave era. El mapa holográfico cobró vida, mostrando Veos 3 en tiempo real. Era peor de lo que había imaginado. Batallones enteros de Krull estaban siendo eliminados. Naves de desembarco terranas ya habían aterrizado en ubicaciones clave, desatando soldados de choque. Guerreros fuertemente armados empuñando armas mucho más letales que cualquier cosa que los Krull hubieran visto. Los soldados de infantería Krull intentaron reagruparse, contraatacar a los invasores, pero se encontraron con pura brutalidad. La infantería terrana no avanzaba en formaciones rígidas como los Krull. Se movían como fantasmas, atacando desde las sombras, apareciendo donde menos se les esperaba. Los comandantes Krull ladraban órdenes por los comunicadores, solo para que sus voces fueran silenciadas por una sola bala bien colocada. La respiración de Barak venía en jadeos irregulares. El dominio Krull había luchado contra muchas especies antes, pero ninguna como esta. Ninguna que luchara con tal furia calculada e implacable. Un teniente corrió hacia él, sus escamas amarillas pálidas de terror. Comandante, los ataques orbitales han roto nuestras defensas inferiores. Los humanos vienen hacia aquí. El corazón de Barak latía con fuerza. Volvió al mapa holográfico. Mostraba una nueva flota de naves de transporte descendiendo hacia su búnker de mando. Llevaban la insignia de las Fuerzas Especiales Terranas, un equipo de ataque personal. No estaban aquí solo para destruir las fuerzas Krull. Venían por él. Se giró hacia sus oficiales restantes. Evacuamos ahora. Pero ya era demasiado tarde. Las puertas reforzadas de la sala de guerra explotaron hacia adentro. La explosión lanzó a varios soldados Krull al suelo. El humo llenó la cámara y a través de la neblina emergieron soldados terranos vestidos con armaduras de combate oscuras, sus visores brillando con un rojo amenazante. Se movían con una eficiencia fría y mecánica, abatiendo a los guerreros Krull antes de que pudieran siquiera levantar sus armas. Barak alcanzó su propia espada, pero algo pesado lo golpeó en el pecho, forzándolo a arrodillarse. Jadeó, mirando hacia arriba, solo para encontrarse mirando el cañón de un rifle terrano. Detrás estaba un soldado, pero no cualquier soldado. El almirante Kal Drace en persona. Su mirada era indescifrable, su expresión desprovista de piedad. Su rifle permanecía firme, sin temblar. Barak mostró sus colmillos. ¿Crees que matarme detendrá al dominio? ¿Crees que no tomaremos represalias? Los labios de Drace se curvaron en algo que no era del todo una sonrisa. Represalias. Dejó que la palabra flotara antes de inclinarse ligeramente. Tu dominio ya ha perdido. Barak gruñó, pero Drace continuó. Pensaste que nadie vendría. Pensaste que dejaríamos morir a Veos 3. Su voz era tranquila. Pero había algo más profundo debajo, algo frío y definitivo. Pero aquí está la cosa con los humanos, Barak. Se enderezó, su dedo apretando el gatillo. Nunca olvidamos. El disparo resonó y el comandante Barak, alguna vez un señor de la guerra del dominio Krull, colapsó sin vida en el suelo. El silencio llenó la sala de guerra. Los soldados terranos no vitorearon, no se jactaron. Simplemente se dieron la vuelta y se fueron. Su trabajo estaba hecho. Afuera, Veos 3 ardía. Pero esta vez, eran los Krull los que se reducían a cenizas. La batalla por Veos 3 había terminado. La flota suprema había hecho más que ganar. Había borrado la presencia Krull del planeta. El humo aún se elevaba desde las ruinas de las máquinas de guerra Krull, y el aire llevaba el olor acre de los restos quemados. Los invasores reptilianos, alguna vez dominantes, ahora yacían rotos, sus cuerpos esparcidos como desechos descartados. Por primera vez en semanas, el cielo sobre Veos 3 estaba despejado. Y en ese cielo, las naves de guerra terranas se alzaban, silenciosas, vigilantes, un recordatorio para cualquiera que se atreviera a cruzar a la humanidad. El almirante Drace salió de la sala de guerra Krull destrozada, sus botas crujiendo contra los escombros. Sus soldados se movían con precisión silenciosa, asegurando lo poco que quedaba del mando enemigo. No había necesidad de celebración.
Esto no era una victoria. Era justicia. Levantó una mano a sus comunicadores. Informe de estado. Una voz crepitó en su auricular. Señor, toda resistencia Kroll ha sido neutralizada. Su flota se ha ido. Las fuerzas terrestres eliminadas. Veos 3 es nuestro otra vez. Drace exhaló lentamente, permitiéndose un raro momento de alivio. ¿Y los civiles? Estamos revisando los refugios ahora. Algunos están heridos, pero llegamos antes de que los Kroll pudieran terminar su purga. Una pausa, luego un tono más suave. Están vivos, señor. Vivos. Por eso habían venido. Por eso habían cruzado medio galaxia en tiempo récord. Porque la humanidad cuida de los suyos. Drace giró su mirada hacia el horizonte, donde columnas de humo aún ascendían hacia los cielos. Los Kroll pensaron que podían aniquilar una colonia terrana y salir impunes. Ahora aprenderían una lección que nunca olvidarían. Abrió un nuevo canal, esta vez transmitiendo más allá de Veos 3, más allá incluso de la Flota Suprema. Sabía quién estaría escuchando. Este es el gran almirante Kal Drace de la República Terrana. Comenzó, su voz firme, inquebrantable. Que esto sea un mensaje para el dominio Kroll y para cualquiera que crea que la humanidad es débil. Dejó que las palabras calaran antes de asestar el golpe final. No perdonamos. No olvidamos. Y cuando vengan por nosotros, iremos por ustedes. La transmisión terminó. Las naves de guerra arriba comenzaron sus barridos finales, asegurándose de que no quedaran sobrevivientes Kroll. La Flota Suprema había llegado, y ahora se iría, su propósito cumplido. Pero la galaxia no olvidaría este día. El dominio Kroll había subestimado a la humanidad, y ahora nunca cometerían ese error nuevamente. Los fuegos de la guerra aún ardían en Veos 3. Pero la colonia se mantenía victoriosa. Por primera vez en semanas, los humanos sobrevivientes salieron de sus refugios, parpadeando bajo la luz de un cielo ya no dominado por naves enemigas. Habían oído los bombardeos, sentido la tierra temblar bajo ellos y escuchado mientras las voces Kroll gritaban sus últimas órdenes desesperadas. Pero ahora todo estaba en silencio. La Flota Suprema había llegado, y tras su paso, los Kroll se habían ido. El gran almirante Kal Drace observaba desde el puesto de mando mientras los equipos médicos se desplegaban por las ruinas. Los civiles eran sacados de búnkeres subterráneos, con los ojos abiertos por la incredulidad. Muchos habían esperado morir aquí. Algunos ya se habían resignado a un fin lento y agonizante bajo el dominio Kroll. Y, sin embargo, la humanidad había venido por ellos. Los ojos de Drace recorrieron el paisaje. Veos 3 había sido una colonia próspera alguna vez, un faro de la resiliencia terrana en el borde exterior. Ahora estaba marcada y golpeada, sus ciudades antes florecientes reducidas a cáscaras de acero y piedra. Los Kroll no habían dejado nada intacto. Apretó los puños. Esto era más que una ocupación. Había sido un exterminio. La represalia de la Flota Suprema había sido absoluta. Pero Drace sabía que esto estaba lejos de terminar. El dominio Kroll no ignoraría esta humillación. Si acaso, regresarían con furia. Bien. Que vengan. La República Terrana había estado contenta de mantenerse en sí misma, de construir su fuerza en silencio, de evitar conflictos innecesarios. Pero los Kroll habían confundido esa moderación con debilidad. Ahora, la humanidad había enviado un mensaje. Y Drace se aseguraría de que toda la galaxia lo escuchara. Una voz suave interrumpió sus pensamientos. Señor. Se giró para ver a la capitana Dia Reeves en posición de firmes. Su armadura estaba rayada, su rostro manchado de hollín, pero su postura permanecía recta, disciplinada. Ella había liderado la primera oleada de fuerzas terrestres en la colonia, abriéndose paso a través de las defensas Kroll con eficiencia implacable. La última resistencia Kroll ha sido eliminada, informó. Sin sobrevivientes. Los civiles están asegurados y los equipos médicos están trabajando en la evacuación de los heridos. Drace asintió, su mirada deteniéndose en las ruinas más allá. Bajas. Reeves dudó. Perdimos más de 200 soldados en el asalto. Hizo una pausa antes de añadir,
y la colonia, sufrió grandes pérdidas. Estimamos que casi el 70% de la población fue eliminada antes de que llegáramos. Drace exhaló bruscamente. No era inesperado, pero eso no lo hacía más fácil de escuchar. Reeves continuó, su voz tensa. Ejecutaron a la mayoría de los líderes días atrás, públicamente. El resto fue usado como entretenimiento para los Skrull. La mandíbula de Drace se apretó. No necesitaba escuchar los detalles. Había visto lo que los Skrull hacían con aquellos que conquistaban. Pensaron que nadie vendría, dijo Reeves en voz baja. La miró. Había algo duro en su expresión, algo profundamente personal. Ella, como tantos otros, había perdido gente a manos de los Skrull a lo largo de los años. La humanidad había tolerado la agresión del dominio por demasiado tiempo. Ya no más. Drace volvió al campo de batalla. La flota suprema se alzaba en lo alto, proyectando sombras sobre un planeta que acababa de ser recuperado. Pero la guerra estaba lejos de terminar. Esto no se trata solo de Beos 3, dijo finalmente. Los Skrull no dejarán esto pasar. Reeves asintió. Entonces, ¿cuál es nuestro próximo movimiento? Drace no respondió de inmediato. En cambio, activó su comunicador personal y se conectó al canal de la flota. Todas las naves, prepárense para la partida inmediata. Beos 3 está asegurado, pero no hemos terminado. Hubo un breve silencio antes de que llegaran las confirmaciones. A lo largo del planeta, soldados y oficiales intercambiaron miradas. No había cuestionamiento de desobediencia, solo la anticipación de lo que vendría después. Drace se giró hacia Reeves, su voz como acero. Llevaremos la pelea a ellos. Ella parpadeó, pero se recuperó rápidamente. ¿Quieres decir? Sí. Sus ojos eran oscuros, llenos de algo que los Skrull nunca habían pensado posible en sus adversarios humanos. Venganza pura e implacable. Vamos a la guerra. Los tambores de guerra de la humanidad habían estado silenciados por demasiado tiempo. Ahora retumbaban por la galaxia. La flota suprema dejó Beos 3 como una fuerza de ajuste de cuentas, sus naves de guerra cortando el espacio como cuchillas celestiales. La batalla por la colonia había sido solo el comienzo. Una declaración de que la humanidad no se quedaría más de brazos cruzados mientras el dominio Skrull devastaba a su gente. Su próximo destino ya estaba elegido. Drace estaba en la cubierta de mando del TSF Invictus, mirando la proyección holográfica de la fortaleza militar más cercana del dominio Skrull, Sartall 9. Un mundo fortaleza, un punto clave para las invasiones Skrull, el tipo de lugar que haría que el dominio se creyera intocable. El almirante Drace tenía la intención de romper esa ilusión. El puente zumbaba con actividad, los oficiales moviéndose eficientemente mientras coordinaban la formación de la flota. Cada soldado a bordo sabía lo que esto significaba. La flota suprema ya no estaba en una guerra defensiva. Este era el contraataque de la humanidad. La capitana Reeves se acercó a él, su expresión aguda. Determinada. Informe de la flota. Todos los sistemas listos. La segunda oleada de refuerzos se reunirá con nosotros al borde del espacio Skrull. Drace dio un lento asentimiento. ¿Qué hay de la actividad enemiga? Reeves abrió una pantalla secundaria. Los exploradores confirmaron que Sartall 9 está en preparación defensiva estándar. No saben que venimos. Esa era su ventaja. Los Skrull aún creían que los humanos lamerían sus heridas, reforzarían sus fronteras y esperarían el próximo ataque. Pero habían calculado mal. Drace se giró hacia su oficial táctico. Despliega sondas de reconocimiento sigilosas. Quiero vigilancia continua de las defensas de Sartall 9. Cualquier movimiento, cualquier desviación, quiero saberlo antes que ellos. El oficial saludó. Sí, señor. Reeves exhaló. Esto será diferente a Beos 3. Allí estábamos a la defensiva. Ahora invadimos su territorio. La expresión de Drace no cambió. Bien. Reeves arqueó una ceja. No te preocupa extenderte demasiado. Los labios de Drace se curvaron ligeramente. Un raro indicio de diversión rompiendo su semblante por lo demás sombrío. Nos subestimaron una vez.
Lo harán de nuevo. Se giró hacia ella, su voz bajando. Y cuando se den cuenta de lo que está pasando, ya será demasiado tarde. La flota suprema avanzó, deslizándose en la oscuridad entre las estrellas, moviéndose como un depredador en el vacío. La humanidad había venido por los suyos. Ahora venía por sangre. La flota suprema llegó al borde del espacio controlado por los Skrull, oculta dentro de la sombra de una densa nebulosa. El vacío se extendía infinitamente ante ellos, roto solo por el brillo lejano de Sartal 9, un mundo fortaleza que nunca había sido tocado por la guerra hasta ahora. El almirante Drace estaba en la tenue luz de la sala de guerra del TSF Invictus, rodeado por sus oficiales superiores. Una enorme pantalla holográfica parpadeaba en el centro, mostrando vigilancia en tiempo real del planeta. Sartal 9 estaba fuertemente fortificado. Cañones de defensa planetaria, astilleros orbitales y legiones enteras de guerreros Skrull patrullaban su superficie. No era solo una base militar. Era un símbolo del poder del dominio. La capitana Reeves cruzó los brazos, estudiando el mapa. Un asalto frontal sería un suicidio. Drace asintió. Por eso no lo haremos. Tocó un comando en la interfaz y la pantalla holográfica cambió, resaltando puntos clave en las defensas del planeta. Los Skrull piensan que los atacaremos como ellos nos atacan. Fuerza abrumadora, fuerza bruta. Su voz era calma, medida. Vamos a hacer lo opuesto. Un murmullo bajo de anticipación recorrió la sala. Reeves se inclinó. Un ataque quirúrgico. Exacto. Los ojos de Drace brillaban. Sus defensas planetarias son automáticas, pero los protocolos de mando se manejan desde su estación de control primaria. Aquí, señaló una fortaleza incrustada en las montañas. Si la eliminamos, toda su red de escudos planetarios colapsa. Entonces nuestra flota puede aniquilarlos desde la órbita. Un oficial táctico frunció el ceño. Tendrán guardias de élite protegiendo esa estación. Si enviamos un equipo terrestre, no saldrán vivos. Drace esbozó una pequeña y peligrosa sonrisa. Por eso la lideraré yo mismo. La sala quedó en silencio. Reeves lo miró fijamente. Señor. Él levantó una mano. Sé lo que vas a decir. Ella dio un paso más cerca, voz baja. Entonces sabes que es una locura. Eres el comandante de la flota suprema. No lideras asaltos terrestres normalmente. No, admitió Drace. Pero esto ya no es una guerra normal. Los Skrull piensan que nos escondemos detrás de nuestras naves y peleamos desde lejos. Piensan que les tememos. Se inclinó hacia adelante, ojos ardientes. Necesitan ver que no. Reeves exhaló bruscamente, pero no discutió más. Sabía mejor que nadie. Cuando Drace tomaba una decisión, era definitiva. La sala de guerra entró en acción. Se emitieron órdenes. Se reunieron equipos de ataque. La flota suprema se posicionó. Y en una hora, Drace estaba en equipo de combate completo, de pie en una nave de desembarco mientras se precipitaba hacia Sartal 9. Sus manos se cerraron en puños. Los Skrull pensaban que su mundo fortaleza era intocable. Estaban a punto de aprender que cuando los humanos van a la guerra, nada está fuera de su alcance. La nave de desembarco tembló al atravesar la atmósfera superior de Sartal 9, cortando capas de nubes densas y turbulentas. Abajo, el mundo fortaleza se extendía en un paisaje irregular de fábricas de guerra, puestos de guarnición y ciudadelas imponentes talladas en la roca negra de la superficie del planeta. Los Skrull habían convertido este mundo en una fortaleza inquebrantable. El almirante Drace estaba aquí para romperla. Dentro del interior estrecho de la nave de desembarco, el equipo de ataque permanecía en silencio, con las armas fuertemente sujetas. Eran lo mejor de la humanidad. Veteranos de 100 batallas, asesinos endurecidos que habían visto lo peor de la guerra y sobrevivido. Sus rostros estaban tranquilos, enfocados. No había necesidad de discursos de última hora. Todos sabían lo que estaba en juego. La capitana Reeves estaba sentada frente a Drace, revisando su rifle por última vez. Su expresión era indescifrable, pero Drace podía ver la tensión en sus hombros. No estaba feliz de que él estuviera aquí.
¡Qué lástima! La nave volvió a temblar cuando la voz del piloto crepitó por los comunicadores. ETA 60 segundos. El campo de sigilo se mantiene, pero tendremos que acelerar fuerte para el acercamiento final. Drace asintió y se giró hacia su equipo. Tocamos tierra. Nos movemos rápido. Sin enfrentamientos a menos que sea necesario. El objetivo es la estación de control. Nada más. Un coro de afirmaciones siguió. Sin dudar, sin miedo. Las puertas traseras de la nave se abrieron con un gemido, revelando el paisaje oscurecido abajo. Una enorme ciudadela Kroll se alzaba en la distancia, tallada en las montañas como un monumento a su dominio. Ese era su objetivo. El equipo de ataque saltó. El viento frío rugía al pasar por Drace mientras caía, los propulsores de su armadura activándose para frenar su descenso. A su alrededor, sus soldados descendían en formación perfecta. Sombras oscuras contra la noche. Tocaron tierra sin un sonido. El terreno era áspero. Piedra irregular cubierta de gruesas capas de polvo. En lo alto, las naves de patrulla Kroll se deslizaban por el cielo, ajenas a los humanos que acababan de infiltrarse en su mundo. Drace levantó un puño, señalando al equipo que avanzara. Se movían como fantasmas, deslizándose por la oscuridad, tejiendo entre formaciones rocosas imponentes y afloramientos de metal retorcido. Los Kroll habían construido líneas defensivas alrededor de la ciudadela, pero nunca esperaron que un enemigo aterrizara tan profundo en su territorio. Un error fatal. El equipo llegó al perímetro exterior. Drace se agachó detrás de un caminante Kroll destruido, escaneando las defensas adelante. Torres de guardia, torretas automáticas y una gruesa puerta de seguridad bloqueaban su camino hacia la estación de control. Reeves se arrodilló a su lado. No pasaremos por eso silenciosamente. Drace sonrió. No necesitamos silencio. Necesitamos rapidez. Tocó los controles de su muñeca, enviando una orden silenciosa. Un segundo después, el cielo sobre ellos estalló en llamas. Bombardeo orbital. La flota suprema había disparado sobre un puesto Kroll a kilómetros de distancia, desencadenando una cadena de explosiones que iluminó el horizonte. La distracción fue instantánea. Las sirenas sonaron mientras las fuerzas Kroll se apresuraban, su atención atraída por el ataque lejano. Drace no perdió ni un segundo. ¡Vamos! El equipo de ataque avanzó, moviéndose con precisión letal. Rifles silenciados escupían muerte mientras los centinelas Kroll caían antes de que pudieran dar la alarma. El equipo llegó a la puerta, colocando cargas y retrocediendo justo cuando los explosivos detonaron en un destello de calor abrasador. Estaban dentro. La estación de control estaba justo adelante. Una estructura imponente que pulsaba con energía. Este era el centro neurálgico de las defensas de Sartal 9. La clave para poner de rodillas a toda la fortaleza. Drace lideró la carga, abatiendo a soldados Kroll con brutal eficiencia. El fuego de plasma iluminó la noche mientras los humanos se abrían paso por los corredores de la instalación, dejando cuerpos a su paso. Luego, al llegar a la cámara central, una alarma resonó por la estructura. Los refuerzos venían. La mandíbula de Drace se tensó. Tenían minutos, tal vez menos, antes de que toda la guarnición Kroll descendiera sobre ellos. Miró a Reeves. «Hazlo». Ella asintió, ya moviéndose hacia el terminal de control, sus dedos volando sobre la interfaz alienígena. «Casi listo. Solo manténlos lejos de mí». Drace se giró hacia la entrada justo cuando la primera oleada de guerreros Kroll irrumpió. Levantó su rifle. «Que vengan». Los guerreros Kroll entraron en la cámara, sus gritos de guerra guturales resonando contra las paredes de metal. Sus cuerpos blindados masivos se movían con una velocidad aterradora, rifles de plasma alzados, garras flexionándose en anticipación de desgarrar a su presa humana. Drace no dudó. Apretó el gatillo, su rifle ladrando con ráfagas rápidas de fuego. El primer Kroll en la puerta cayó, su cavidad torácica destrozada por rondas de hipervelocidad. Otro siguió, pero Drace ya se había movido, rodando detrás de un terminal mientras el fuego enemigo abrasaba el aire donde había estado. Su equipo de ataque estaba justo detrás de él. El sargento Bass,
Un soldado imponente construido como una máquina de guerra, desató una corriente de disparos que envió a 2 guerreros Skrull al suelo. El teniente Harris lanzó una granada cegadora al pasillo. El destello repentino desorientó a los enemigos que cargaban lo suficiente para que el equipo se reposicionara. Pero los Skrull seguían viniendo. Drace se agachó detrás de la cobertura mientras un rayo de plasma pasaba rozando su casco, lo suficientemente cerca como para hacer que su piel se erizara por el calor. Arriesgó una mirada hacia Reeves. ¿Cuánto más?, gritó. Reeves maldijo en voz baja, trabajando furiosamente en el panel de control Skrull. Su protocolo de seguridad es una pesadilla. Necesito otros 60 segundos. No tenían 60 segundos. Los Skrull se adaptaban rápido, cayendo en una formación disciplinada, disparando en ráfagas coordinadas. Los soldados de Drace devolvieron el fuego, pero estaban siendo empujados hacia atrás, forzados a una posición defensiva más cerrada. Y entonces llegaron los pasos pesados. Un señor de la guerra Skrull apareció a la vista. Una figura monstruosa y colosal cubierta de placas de armadura reforzadas. La criatura llevaba un hacha de energía masiva, sus bordes zumbando con energía mortal, sus ojos reptilianos fríos fijos en Drace. No saldrás vivo de este lugar, humano. Su voz era profunda, gutural, llena de certeza absoluta. Drace entrecerró los ojos. Hablas demasiado. El señor de la guerra rugió y cargó. Drace se movió rápido, levantando su rifle y disparando directamente a la cara de la bestia. Los disparos chispearon contra la armadura gruesa del Skrull, pero apenas lo ralentizaron. En un solo movimiento aterrador, el hacha del señor de la guerra cortó el terminal que Drace había usado como cobertura, enviando escombros volando. Drace rodó, sacando su arma de mano. Disparó 3 tiros precisos, apuntando a las brechas en la armadura del señor de la guerra. Uno dio en el blanco, hundiéndose en el cuello expuesto de la criatura, arrancando un gruñido de dolor, pero no deteniéndola. El Skrull volvió a blandir. Drace apenas esquivó mientras el hacha destrozaba el suelo donde había estado un segundo antes. La pura fuerza del impacto envió una onda de choque a través de la sala, derribando un terminal cercano. Chispas llovieron. Bass intentó intervenir, desatando una ráfaga de fuego en la espalda del señor de la guerra, pero la bestia simplemente se giró y blandió su hacha con fuerza brutal. La hoja atrapó a Bass en el pecho, cortando a través de la armadura. El sargento se tambaleó, la sangre brotando de la herida. Drace rugió de furia y se lanzó hacia adelante. Con un movimiento fluido, enfundó su pistola y sacó su cuchillo de combate. Se agachó bajo el siguiente golpe del señor de la guerra, cerrando la distancia antes de que el alienígena masivo pudiera recuperarse. Luego golpeó. La hoja se hundió en la garganta del Skrull, torciéndose profundamente. Los ojos del señor de la guerra se abrieron en shock. Intentó hablar, pero solo gorgoteó mientras sangre negra manaba de la herida. Drace no le dio oportunidad de contraatacar. Sacó el cuchillo y lo clavó de nuevo, esta vez directamente a través del cráneo de la bestia. El señor de la guerra colapsó. Los guerreros Skrull restantes dudaron. Por primera vez, parecían inciertos. Y eso fue toda la oportunidad que el equipo de Drace necesitaba. «Adelante», gritó Reeves, su voz cortando el caos. «Tengo el control del sistema». Toda la instalación tembló mientras activaba la secuencia de anulación. Las alarmas sonaron, las luces de advertencia parpadeando en rojo. Afuera, la red de defensa planetaria parpadeó, su energía fluctuando salvajemente, luego silencio. Un momento después, la unidad de comunicación de Drace crepitó. «Aquí comando de Invictus. Estamos leyendo un apagado completo del sistema. Los escudos del planeta están abajo». Drace sonrió. «Entonces quemen este lugar hasta los cimientos». Arriba, la flota suprema descendió como una tormenta vengadora. En segundos, el cielo se llenó de fuego. Sartal 9 ardía desde el cielo. La flota suprema desató destrucción sobre el mundo fortaleza, golpeando su superficie ahora indefensa con ataques orbitales implacables. Explosiones recorrieron los bastiones, fábricas de guerra e instalaciones militares. Los Skrull,
Alguna vez tan confiados en sus defensas inquebrantables, no tenían dónde esconderse. Drace y su equipo estaban en la cima de la estación de control en ruinas, observando el final desplegarse. Tormentas de fuego rugían a través de las ciudadelas distantes. Las fortificaciones Kroll, alguna vez poderosas, colapsaban bajo el asalto implacable. Su imperio había dependido de la intimidación, del miedo, de la creencia de que nadie se atrevería a golpear su corazón. La humanidad había destrozado esa ilusión. Drace tocó su comunicador. Informe de estado de la flota. La voz del almirante Ensley llegó, firme y satisfecha. Las fuerzas Kroll están en plena retirada. Su flota intentó reagruparse, pero los eliminamos antes de que pudieran escapar. Sartal 9 es nuestro. Nuestro. Drace exhaló, mirando a Reeves, quien observaba el cielo, su rostro indescifrable. Los demás estaban en silencio, asimilando la magnitud de lo que acababan de hacer. Los Kroll habían gobernado a través del terror, conquistando, esclavizando, aniquilando especies enteras. Se habían creído invencibles. Ahora conocían el miedo. Un crepitar agudo en los comunicadores rompió el silencio. No era de su flota. Era una transmisión, una que venía desde lo profundo del espacio Kroll. La voz que habló estaba tensa, furiosa, pero llena de algo que Drace nunca había oído de los Kroll antes. Desesperación. Humanos. La voz gutural de un alto comandante Kroll gruñó a través del estático. Han sellado su destino. Responderemos a este acto de guerra con aniquilación. No pueden comprender la tormenta que han desatado. Drace rió, sacudiendo la cabeza. Dejó que los Kroll hablaran, que intentaran reunir lo que quedaba de su arrogancia. Cuando terminaron, finalmente habló, su voz calma, firme, innegable. Entendemos perfectamente, hizo una pausa. La pregunta es, ¿ustedes lo hacen? La transmisión se cortó. Los Kroll no tenían respuesta porque, por primera vez en su historia, no eran ellos los que conquistaban. Por primera vez, eran los cazados, y la flota suprema apenas estaba comenzando. La nave alienígena flotaba, un enorme cadáver de metal y tecnología olvidada en lo profundo del vacío. El Imperio Scar la había considerado un fracaso, un experimento roto, demasiado ineficiente, demasiado débil para ser útil. Así que la dejaron atrás, una cáscara hueca flotando en la oscuridad. Pero donde los Scar veían basura, la humanidad veía potencial. Cuando el pecio fue descubierto por una tripulación de carroñeros de la Tierra, supieron que habían tropezado con algo extraordinario. Era antiguo, sí, roto, quizás, pero bajo el polvo y los circuitos fracturados yacía un poder que los Scar habían subestimado, un poder que la humanidad reclamaría como propio. El capitán Darius Cole estaba en la cubierta de mando de la nave de salvamento nómada, mirando el naufragio alienígena a través de la ventana. Era masivo, fácilmente 3 veces el tamaño de cualquier nave humana, su casco cubierto de cicatrices irregulares de batallas olvidadas hace mucho. Fisuras profundas corrían por su superficie, evidencia del conflicto que la había dejado abandonada. Caramba, murmuró su ingeniero, Carson Reed, ese tiene que ser el mayor hallazgo que hemos encontrado. Darius asintió. Si podemos arreglarlo. Reed resopló. Sí, capitán, dame 6 meses y la tripulación adecuada y haré que esto vuele de nuevo. Darius se giró hacia su tripulación. Entonces, manos a la obra. Las primeras semanas fueron brutales. Los sistemas de la nave eran antiguos, operando bajo principios que ningún humano había encontrado antes. El núcleo de energía estaba frito, los motores no respondían, y la IA, una inteligencia fragmentada y casi feral, apenas funcionaba. Los Scar la habían abandonado por una razón, pero los humanos no eran nada sino persistentes. Pieza por pieza, trajeron la nave de vuelta a la vida. Los mejores ingenieros de la Tierra descifraron la tecnología alienígena, reemplazando sistemas obsoletos con ingenio humano. El núcleo fue reconstruido con tecnología de fusión humana, estabilizando la red de energía. Los motores, originalmente diseñados para viajes interestelares lentos, fueron reconfigurados con propulsores gravitacionales humanos,
haciéndolos 2 veces más rápidos. Y luego estaba el armamento. Los Scar habían despojado a la nave de su arsenal original, pero dejaron el marco. Y la humanidad sabía de guerra. Entendían la necesidad de potencia de fuego. Cañones de plasma fueron montados donde antes estaban los cañones de riel. Silos de misiles se integraron en el vientre, capaces de lanzar cargas mucho más letales de lo que los Scar habían imaginado. La nave ya no era solo un vehículo. Era algo más, algo nuevo. La nombraron Revenant. La noticia se extendió por el espacio humano. Una nave como ninguna otra. Una fusión de sofisticación alienígena y tenacidad humana. Gobiernos la querían. Corporaciones buscaban comprarla, pero Darius y su tripulación se negaron a entregarla. Esto era más que una nave. Era un mensaje. Cuando los Scar se enteraron del Revenant, rieron. Una especie primitiva jugando con desechos, intentando construir algo más allá de sus medios. Entonces el Revenant entró en batalla. Una flota de patrulla Scar intentó apoderarse de la nave, esperando una victoria fácil. Se encontraron con una fuerza como ninguna que hubieran enfrentado antes. Las modificaciones humanas hicieron la nave más rápida, más fuerte, más letal. La flota de patrulla fue diezmada en minutos. La humanidad había tomado el fracaso descartado de los Scar y lo convirtió en una pesadilla. Y ahora la galaxia conocería el miedo. Los Scar no tomaron la pérdida a la ligera. La destrucción de su flota de patrulla no fue solo un revés. Fue un insulto. Los humanos, esas criaturas primitivas que apenas habían rozado la superficie de la guerra en el espacio profundo, habían tomado su tecnología desechada y la convirtieron en algo mortal. Eso no podía permitirse. Se despachó una nave de guerra. No cualquier nave, sino un acorazado clase cazador. Una nave diseñada para rastrear y exterminar amenazas de alto valor. Su misión era clara: encontrar al Revenant, destruirlo y hacer un ejemplo de su tripulación. Darius Cole estaba sentado en la cubierta de mando débilmente iluminada del Revenant, observando la pantalla táctica holográfica con ojos entrecerrados. La nave Scar los había estado siguiendo durante 3 días, siempre justo al borde de sus escáneres, esperando. «Nos están probando», dijo la teniente Mara Valdés, la oficial táctica de la nave. Se inclinó hacia adelante, brazos cruzados, estudiando las lecturas de los sensores. «Ven si corremos, ven si entramos en pánico». Darius se burló. Escogieron la nave equivocada. Carson Reed, el ingeniero, levantó la vista desde su consola. «Eso es un acorazado, capitán. Incluso con todas las mejoras que hicimos, estamos en desventaja». Darius sonrió. No era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de un hombre que había sido subestimado demasiadas veces. «También somos más rápidos», dijo. «Y no lucharemos esta batalla en sus términos». Reed suspiró. «¿Tienes esa mirada otra vez?» Mara sonrió. «Sí, la tiene». Darius se giró hacia el piloto, Jin-Woo Park. «¿Cómo está nuestro motor de salto?» Jin-Woo hizo una rápida verificación. «Cargado y listo. Pero si lo usamos ahora, tendremos que dejar que el núcleo se enfríe al menos 12 horas antes de otro salto». «Bien», dijo Darius. «No necesitaremos otro. Traza un rumbo hacia ese campo de asteroides cerca de Silo 9. Mara alzó una ceja. «¿Quieres pelear en un campo de asteroides?» Darius se recostó en su silla. «Quiero que piensen que estamos huyendo». El acorazado Scar los persiguió, su enorme masa cortando el espacio como un depredador en cacería. Desde su cubierta de mando, el comandante Selvier observaba con diversión mientras la nave humana alteraba su rumbo. «Huyen», informó uno de sus oficiales. Como era de esperar. Selvier flexionó sus garras, complacido. «Cobardes. Mantengan la persecución. Terminaremos esto en minutos». Dentro del Revenant, las alarmas sonaban mientras el acorazado se acercaba. El campo de asteroides se alzaba adelante, un laberinto caótico y cambiante de roca y hielo, iluminado por un sol rojo moribundo. El campo de batalla perfecto. «Desvía energía a los propulsores», ordenó Darius.
Necesitamos que esto se vea convincente. Jingu ejecutó la maniobra perfectamente, empujando al revenante en una entrada en espiral, aparentemente descontrolada, al campo de asteroides. Desde la perspectiva del acorazado, parecía que los humanos estaban en pánico, corriendo a ciegas. Exactamente lo que Darius quería que pensaran. Tan pronto como entraron al campo, dio su siguiente orden. Corta toda la energía excepto el soporte vital. Haz que parezcamos muertos. La nave quedó a oscuras. Sin motores, sin escudos, sin señales. Solo un trozo de metal sin vida flotando entre los asteroides. Los Scar cayeron en la trampa. El acorazado redujo la velocidad, acercándose con cautela. La tripulación ya estaba celebrando, creyendo que habían forzado a los humanos a cometer un error fatal. Entonces el Revenant atacó. La nave cobró vida en un instante. Los motores rugieron mientras los cañones de riel y los pads de misiles ocultos se desplegaban. En el lapso de 5 segundos, la primera andanada de misiles cruzó el vacío, detonando contra los escudos del acorazado. Antes de que los Scar pudieran reaccionar, el Revenant estaba en movimiento, no corriendo, sino cazando. La voz de Darius era fría mientras daba su siguiente comando. Dispara todo. El cazador se había convertido en presa. El campo de asteroides estalló en fuego y caos. El Revenant danzaba por el vacío, tejiendo entre rocas que giraban mientras desataba el infierno sobre el acorazado Scar. Rondas de plasma y salvas de misiles golpeaban los escudos de la nave enemiga, forzándolos a parpadear y tensarse bajo el asalto implacable. Dentro del acorazado, el comandante Selvier ya no estaba divertido. Estaba furioso. ¿Qué? Siseó, sus mandíbulas chasqueando de frustración. ¿Cómo lo hicieron? Una segunda andanada lo interrumpió. Un par de torpedos humanos se estrellaron contra el costado del acorazado, enviando un temblor violento a través de su estructura. Selvier clavó sus garras en su silla de mando, furioso. Escudos al 62%, informó un oficial. Sus ataques son demasiado precisos. Ellos lo planearon. Selvier gruñó. Esto fue una trampa. La comprensión era amarga, pero la batalla estaba lejos de estar perdida. El acorazado era una máquina de guerra, más grande y más fuerte que el Revenant. Tenía el poder de fuego para reducir una colonia entera a polvo. Y ahora volcaría todo su poder sobre estas pequeñas alimañas astutas. «Devolved el fuego», rugió Selvier. «Enfocad todos los cañones en esa nave. Quiero que sean borrados». Dentro del Revenant, las alarmas chillaban mientras los Scar contraatacaban. «Fuego entrante», gritó Mara Valdés, aferrándose al borde de su consola mientras el acorazado desataba una tormenta de rayos de plasma. «Maniobras evasivas», ladró Darius. Jingu ya estaba en movimiento. La nave giraba, esquivando entre asteroides con una precisión imposible. Los rayos de plasma pasaban rozando, algunos rozando su casco, pero la mayoría golpeaban los escombros circundantes. Las explosiones enviaban enormes trozos de roca girando hacia el campo de batalla, forzando a los Scar a ajustar su puntería. «No podemos recibir un impacto directo de esos cañones principales», advirtió Reed. «Un disparo limpio y somos polvo espacial». La mente de Darius corría. Había esperado resistencia, pero no este nivel de potencia de fuego. El acorazado estaba construido para aplastar flotas, y ellos eran solo una nave. Necesitaban otra ventaja, algo que los Scar no vieran venir. Sus ojos se posaron en la pantalla de sensores. El campo de asteroides era denso, pero había una roca en particular, grande, inestable, con profundas fisuras de hielo volátil corriendo a través de ella. «Perfecto. Mara», dijo Darius, «¿ves ese bastardo grande en la cuadrícula 78? Ella siguió su mirada y sonrió. «Lo veo. Carga los torpedos restantes. Apunta a las fisuras». Los dedos de Mara bailaron sobre los controles. «Torpedos fijados». Darius sonrió. «Dispara». El puente del acorazado tembló nuevamente mientras otra explosión sacudía el campo de batalla. Pero esta no fue un impacto directo. Los ojos de Selvier se clavaron en la pantalla principal.
Los humanos no habían apuntado a su nave. Habían atacado un asteroide, uno masivo, y ahora venía directo hacia ellos. Los torpedos habían roto el asteroide, liberando una onda de choque que envió un trozo de roca congelada de 1 kilómetro de ancho directo hacia el lado de babor del acorazado. Maniobras evasivas, gruñó Selvier. Demasiado tarde. El asteroide se estrelló contra el casco del acorazado, aplastando una sección de su arsenal de armas y enviándolo a un espiral caótico. Los sistemas parpadeaban, los escudos colapsaban. El acorazado tembló violentamente, su motor luchando por corregir su trayectoria, y el Revenant ya se movía para el golpe final. Impacto directo, informó Mara, su voz triunfante. Sus escudos están abajo. Darius vio la oportunidad y la aprovechó. Carga los cañones de plasma. Apunta a su núcleo reactor. Reed dudó. Capitán, si hacemos eso. Lo sé. La voz de Darius era fría. Dispara. Una andanada final erupció del Revenant, atravesando el casco debilitado del acorazado. Los rayos de plasma se hundieron en su núcleo, y por un momento hubo silencio. Luego, una explosión cegadora envolvió la nave de guerra Scar, consumiéndola en una muerte ardiente. El acorazado clase cazador, la nave enviada a destruir al Revenant, ahora no era más que restos dispersos, flotando sin vida en el vacío. Un silencio se asentó sobre la cubierta de mando. La batalla había terminado. La tripulación del Revenant había ganado. Mara exhaló bruscamente. ¡Demonios! Reed se recostó, frotándose una mano por la cara. No puedo creer que acabemos de hacer eso. Jingu soltó una risa sin aliento. Eso fue una locura. Darius no dijo nada al principio. Solo miró los restos, las brasas enfriándose del alguna vez poderoso acorazado. Luego, finalmente, habló. Traza un rumbo hacia la estación de retransmisión más cercana. Vamos a enviar un mensaje. Mara ladeó la cabeza. Mensaje. La expresión de Darius era indescifrable. Los Scar necesitan saber. Su basura acaba de destruir una de sus mejores naves de guerra. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Mara. ¿Quieres provocarlos? Darius se recostó en su silla, su sonrisa regresando. Quiero que tengan miedo. La transmisión fue enviada. Un mensaje simple, directo e inflexible. Su fracaso descartado acaba de destruir a su preciado cazador. La humanidad no corre. No nos rendimos. Nos adaptamos. Sobrevivimos. Y ahora vamos por ustedes. Las palabras resonaron por la red de mando Scar como una onda de choque sísmica. Al principio, hubo incredulidad. Ninguna especie primitiva debería haber sido capaz de hacer esto. Luego vino la rabia. La humanidad no solo los había desafiado, los había humillado. Se reunió un consejo de guerra en las altas cámaras Scar. Los señores del imperio siseaban y chasqueaban, debatiendo furiosamente cómo responder. Algunos exigían represalias inmediatas. Otros, los más cautelosos entre ellos, advertían sobre subestimar a estas criaturas. Los humanos son carroñeros, escupió uno de los señores de la guerra. Toman lo que no merecen, lo juntan con maquinaria burda y lo llaman poder. Esto es una anomalía. Un comandante mayor, Salver, soltó un gruñido bajo. Tomaron nuestro cadáver abandonado de una nave y lo convirtieron en algo formidable. Dime, señor de la guerra, ¿cuántas otras naves descartadas flotan en el vacío? ¿Cuántos fracasos hemos dejado atrás que ellos podrían resucitar? La cámara quedó en silencio porque ese era el verdadero terror de los humanos. No solo su desafío, no solo su resiliencia inesperada. Era su habilidad para tomar lo que otros abandonaban y convertirlo en un arma. ¿Y si el Revenant era solo el comienzo? A bordo del Revenant, Darius Cole estaba en la ventana, observando los restos del acorazado flotar por el espacio. Sabía lo que venía después. Acabamos de patear el nido de avispas, murmuró Reed, acercándose a él. Darius sonrió. Bien. Mara cruzó los brazos, asintiendo. Vendrán por nosotros con todo lo que tienen. Que vengan, dijo Darius.
Estaremos listos. Jin Wu silbó. ¿Y por nosotros te refieres a? Darius se giró, sus ojos brillando con una determinación peligrosa. No solo nosotros, dijo. Toda la humanidad. El mensaje se extendió mucho más allá de los Scar, por todo el espacio humano. La noticia de la victoria del Revenant encendió un fuego. Era más que una sola batalla. Era prueba. Prueba de que los humanos podían enfrentarse a los gigantes de la galaxia. Prueba de que podían tomar lo roto y hacerlo más fuerte. Y prueba de que los Scar no eran intocables. El Cuerpo de Defensa de la Tierra Unida tomó nota. Colonias que alguna vez temían a los Scar comenzaron a agitarse con algo peligroso. Esperanza. Ingenieros y científicos independientes, inspirados por el Revenant, comenzaron a mirar cada pedazo de restos alienígenas con nuevos ojos. ¿Qué más podía reclamar la humanidad? ¿Qué más habían abandonado los Scar que podía renacer? Semanas después, llegaron los primeros informes. Más naves alienígenas abandonadas, olvidadas, estaban siendo encontradas. Y la humanidad las hacía volar. Los Scar los habían desestimado como carroñeros. Pero ahora, mientras las naves de guerra humanas comenzaban a surgir de restos una vez muertos, modificadas más allá del reconocimiento, bristando con nuevo armamento, la verdad se volvió innegable. Carroñeros. La humanidad no era eso en absoluto, era algo completamente diferente, algo aterrador, algo imparable. Y por primera vez en siglos, el Imperio Scar sintió algo que había olvidado hacía mucho. Miedo. El miedo se extendió como un incendio. Al principio, el alto mando Scar se negó a creerlo. Los humanos eran plagas, molestos, pero al final insignificantes. Sin embargo, los informes seguían llegando. Más y más naves Scar abandonadas estaban desapareciendo de antiguos campos de batalla, cementerios de chatarra y zonas de guerra olvidadas. Las naves no solo desaparecían, regresaban, pero no como restos, no como reliquias, como algo más. Naves exploradoras reportaban lecturas extrañas en los sistemas exteriores. Naves con firmas de diseño Scar, pero moviéndose erráticamente, sus señales ilegibles. Algunas de estas naves tenían marcas en el casco que no coincidían con ningún registro de la flota Scar. Los humanos las habían tomado, y peor, las habían mejorado. Y luego vino el primer contraataque. Una flota de patrulla Scar, 5 cruceros pesados armados con cañones de plasma y un complemento completo de tropas de choque, fue desplegada para cazar al Revenant. Sus órdenes eran simples: rastrear la nave carroñera, destruirla y recordarle a los humanos su lugar en la galaxia. Nunca regresaron. En cambio, una cápsula de escape Scar medio destruida flotó hacia una estación fronteriza, transmitiendo un solo mensaje lleno de estática. Error. No son lo que pensábamos. Ellos cambiaron las naves, las armas, los sistemas. Las convirtieron en monstruos. No humanos. Algo peor. Algo. El mensaje se cortó. Los oficiales Scar escuchaban con horror. No se habían recibido llamadas de socorro de la flota de patrulla. No se encontraron restos. Era como si las naves simplemente hubieran desaparecido. Pero no lo habían hecho. En lo profundo del vacío, escondido dentro de un sistema no cartografiado, el Revenant flotaba silenciosamente en un hangar masivo tallado en el lado de un asteroide. A su alrededor, otras naves que alguna vez pertenecieron a los Scar, naves que habían sido dejadas para pudrirse, flotaban en formación. Darius Cole estaba en una plataforma de mantenimiento, mirando las docenas de naves que la humanidad había recuperado. Algunas ya estaban reacondicionadas, bristando con armamento híbrido humano Scar experimental. Otras aún estaban siendo desmontadas, reformadas, renacidas. Reed se acercó a él, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Sabía que estábamos tras algo grande, pero esto es una maldita flota, Darius sonrió. No cualquier flota. Mara dio un paso adelante, limpiándose la grasa de las manos. Estas naves son mejores que cualquier cosa que los Scar tengan en servicio activo. Hemos descifrado sus núcleos de energía, optimizado sus armas,
eliminado todas las redundancias estúpidas que construyeron para controlar a su propia gente. Se giró hacia Darius, sonriendo. Las hicimos más rápidas, más crueles, humanas. Darius exhaló, mirando las naves de guerra recuperadas. Cada una era un testimonio de lo que la humanidad hacía mejor. Tomar lo que estaba roto y hacerlo más fuerte. Esto no era una rebelión. No era solo venganza. Era evolución. Y pronto, los Scar aprenderían exactamente lo que eso significaba. El Imperio Scar se preparó para la guerra. Las flotas fueron movilizadas. Las posiciones defensivas reforzadas. El Alto Consejo declaró que la humanidad sería exterminada por sus transgresiones. Pero ya era demasiado tarde. Porque cuando las flotas de guerra Scar finalmente llegaron a las colonias humanas, esperando encontrar presas débiles, esperando aplastar a los carroñeros bajo su talón, encontraron monstruos en su lugar. Naves que no deberían existir. Naves que deberían estar oxidándose en el vacío. Naves que se movían como fantasmas, atacando desde ángulos imposibles, superando a sus mejores pilotos. Y cuando la primera nave de batalla Scar explotó en una tormenta de plasma diseñado por humanos, la comprensión golpeó como un martillo. Habían cometido un error. Deberían haber eliminado a la humanidad cuando tuvieron la oportunidad. Ahora era el turno de la humanidad para cazar. La primera batalla fue una masacre. La flota Scar llegó con toda su fuerza. 3 acorazados, 7 cruceros pesados y una armada de corbetas más pequeñas. Esperaban una exterminación rápida, una muestra de poder para recordarle a la humanidad su lugar. En cambio, fueron destrozados. Desde el puente del Revenant, Darius Cole observaba el desarrollo de la batalla. Ni siquiera era una pelea justa. Era una masacre. Los Scar habían preparado una batalla contra naves de guerra humanas primitivas, formaciones predecibles, armamento obsoleto. No habían preparado lo que la humanidad se había convertido. El Revenant lideró la carga, moviéndose más rápido de lo que cualquier nave Scar debería. La tecnología robada había sido desmontada, reconstruida para la eficiencia y fusionada con el ingenio humano. La nave se tejía por el campo de batalla, sus cañones de riel y cañones de plasma desgarrando los cascos enemigos como si fueran papel. Las otras naves recuperadas siguieron su ejemplo. Cuchilla Fantasma, un destructor Scar anterior ahora pilotado por Jingu, disparó un rayo disruptor modificado que derretía escudos en segundos. Martillo Negro, una fusión monstruosa de 3 restos diferentes soldados juntos, tenía suficiente potencia de fuego para arrasar una colonia. Cada nave era más rápida, más letal, impredecible. Los Scar estaban acostumbrados a pelear contra enemigos regimentados, disciplinados. No estaban acostumbrados a pelear contra humanos que luchaban como lobos, que se adaptaban en medio de la batalla, que tomaban riesgos que ningún comandante Scar cuerdo siquiera consideraría. En la nave insignia enemiga, el alto comandante Selvier observaba con incredulidad. Su flota estaba muriendo. Esto no es posible, susurró. No deberían ser capaces de esto. Pero lo eran. Su acorazado tembló mientras el Revenant disparaba a otro torpedo, rompiendo un reactor secundario. Las sirenas de emergencia sonaban. Los informes de daños inundaban su consola. Miró la pantalla de nuevo y por primera vez en su larga y decorada carrera, se sintió indefenso. Llegó una transmisión. Un rostro humano apareció en su pantalla. Darius Cole mirándolo con ojos calmados y fríos. Selvier, ¿verdad? Dijo Darius casualmente. Te recuerdo. Selvier mostró sus colmillos. Tú, mono insignificante. Darius ladeó la cabeza. Qué curioso. Ustedes tiraron el Revenant. Pensaron que era un fracaso. Se inclinó más cerca de la pantalla. Ahora mírate, siendo derrotado por tu propia basura. Selvier rugió, golpeando un puño con garra contra la consola. ¿Crees que esto cambia algo? El Imperio los borrará. No tienen flota propia, ni refuerzos. No son nada. Darius sonrió. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Dijo suavemente. Pueden quemar nuestros hogares. Pueden matar a nuestra gente, pero no morimos. Perduramos.
Tomamos lo que está roto y lo hacemos más fuerte. Eso es lo que hacemos. Se recostó, su voz volviéndose gélida. Y por eso van a perder. El Revenant disparó su cañón principal. Un solo rayo de plasma concentrado cortó la cubierta de mando de la nave insignia Scar. Selvier nunca terminó sus últimas palabras. El acorazado explotó en una explosión violenta, sus restos ardientes cayendo por el espacio. El resto de la flota Scar se rompió. Algunos intentaron huir, otros pelearon hasta el final amargo. No importó. Todos murieron. Cuando la batalla terminó, Darius estaba en la ventana, observando los restos de la flota enemiga flotar en el vacío. No sentía piedad, ni remordimiento. Mara exhaló a su lado. Ese fue su mejor golpe, y los enviamos a casa en bolsas para cadáveres. Reed cruzó los brazos. ¿Crees que se retirarán? Darius negó con la cabeza. No. Jin-Gu sonrió. Bien. Darius se alejó de la ventana. Prepara la flota. Nos movemos. Mara frunció el ceño. ¿A dónde? La expresión de Darius se oscureció. Al corazón del imperio. El puente quedó en silencio. Reed lo miró. ¿Hablas en serio? Darius asintió. Los Scar comenzaron esta guerra, pero nosotros la terminaremos. Mara sonrió. Hora de la venganza. Darius hizo crujir sus nudillos. Demonios, sí. La decisión estaba tomada. No más correr, no más esconderse, no más esperar a que los Scar enviaran su próxima oleada. La humanidad llevaba la pelea a ellos. El Revenant lideró la armada hacia el vacío, deslizándose por carriles no cartografiados y corredores de hiperespacio olvidados. Los Scar se habían vuelto complacientes en su imperio, su red de rutas de patrulla y estaciones de defensa diseñadas para mantener a raya a especies menores. Nunca habían considerado la posibilidad de una fuerza que no jugara según sus reglas. Darius estaba en el puente, ojos fijos en el mapa táctico. No solo estaban lanzando un ataque. Estaban librando una guerra psicológica. Cada sistema por el que pasaban, dejaban restos a su paso. Puestos Scar abandonados destruidos. Patrullas débiles borradas. Líneas de suministro cortadas. Atacaban rápido, golpeaban fuerte y desaparecían antes de que los Scar pudieran organizar un contraataque adecuado. Ya no solo luchaban contra el imperio. Lo estaban desmantelando. El alto mando Scar se apresuró a responder. Informes de naves robadas, flotas fantasmas y humanos armando tecnología olvidada inundaban sus salas de guerra. El pánico se instaló. Y luego llegó el mensaje. Una sola transmisión emitida por todos los canales militares Scar. El rostro de Darius Cole apareció en sus monitores. Pensaron que podían quebrarnos. Pensaron que podían descartarnos como basura. Pero no entienden que somos. Los humanos no solo sobreviven. Reconstruimos. Reclamamos. Y ahora hemos tomado su basura y la convertimos en algo que no pueden detener. Se inclinó más cerca, su voz volviéndose mortal. Su imperio está muriendo y estamos aquí para terminar el trabajo. El mensaje se cortó. Y fue entonces cuando los Scar se dieron cuenta de que la humanidad ya no luchaba por sobrevivir. Venían por venganza. La batalla final era inevitable. El mundo natal Scar, alguna vez una fortaleza intocable, ahora era vulnerable. Las flotas imperiales estaban dispersas, forzadas a perseguir fantasmas por su propio territorio. Y entonces llegó la armada. Cientos de naves robadas y reforjadas. Una flota de monstruos creada a partir de los propios fracasos descartados de los Scar. El imperio había pensado que sus viejas naves rotas no valían nada. Estaban equivocados. Porque ahora esas mismas naves ardían hacia su capital como una tormenta de retribución. El mundo trono Scar, Borak Prime, se alzaba adelante. Un planeta industrializado masivo, su superficie cubierta de ciudades extensas, complejos militares y redes de defensa planetaria. Durante siglos, había sido el corazón latiente de su imperio, una fortaleza que ningún enemigo había violado. Hasta ahora. Darius Cole estaba en la cubierta de mando del Revenant, observando mientras su flota emergía del vacío. Cientos de naves,
Antiguas naves Scar, recuperadas, reforjadas y convertidas en algo más letal, se desplegaban en formación de ataque. Sus motores ardían con ingenio humano. Sus armas impulsadas por tecnología alienígena robada. Las defensas Scar ya estaban reaccionando. Cientos de sus naves formaban un perímetro protector alrededor del planeta. Emplazamientos de cañones en la superficie de Vorak Prime se iluminaban mientras se cargaban para disparar. Un último bastión. Darius sonrió. Están asustados. Mara, a su lado, dio un asentimiento agudo. Bien. Deberían estarlo. Reed se apoyó contra la consola, brazos cruzados. Todavía nos superan en número. Si lo hacemos mal, nos borrarán antes de que rompamos el anillo de defensa exterior. Darius no apartó la vista de la ventana. Entonces no lo haremos mal. Tocó un comando en la consola, abriendo una transmisión para toda la flota. Todas las naves, ataquen. La batalla estalló en una tormenta de fuego, plasma y rondas de cañón de riel. Las fuerzas Scar abrieron con todo lo que tenían. Enormes lanzas de plasma cortaron el espacio, dirigiéndose hacia la flota humana entrante. Torpedos llovieron desde plataformas orbitales, apuntando a las naves más grandes. Pero los pilotos humanos no eran como los guerreros Scar rígidos y disciplinados. Luchaban sucio. Darius observaba mientras Martillo Negro se abría paso directamente a través de una línea de fragatas enemigas, usando su casco reforzado como ariete antes de desatar una andanada que convirtió 3 cruceros en restos ardientes. Cuchilla Fantasma danzaba entre el fuego enemigo, sus propulsores Scar modificados permitiéndole pivotar y maniobrar de maneras que ninguna nave Scar debería haber podido. La flota robada se movía de manera impredecible, rompiendo formación, reformándose, adaptándose sobre la marcha. Los Scar, acostumbrados a una guerra metódica y calculada, luchaban por seguir el ritmo. Darius sonrió al ver sus líneas romperse. Nunca esperaron que fuéramos mejores usando sus propias naves que ellos mismos. Mara rió. Idiotas pensaron que solo las parchamos y volamos como novatos. Reed, aún observando la pantalla táctica, frunció el ceño. Se están retirando, pero algo no está bien. Darius siguió su mirada. La flota de defensa Scar no estaba retrocediendo. Se estaban reposicionando. La comprensión golpeó como un martillo. Nos están atrayendo, murmuró. Un segundo después, un pico de energía iluminó sus escáneres, y luego el cielo se abrió. Desde la superficie de Vorak Prime, un cañón colosal, algo diferente a todo lo que la humanidad había visto, disparó. Un rayo de energía pura, del tamaño de una nave estelar, atravesó el campo de batalla, obliterando 3 naves humanas en un instante. La onda de choque sola envió a otras a girar fuera de formación. Mara maldijo. ¿Qué demonios fue eso? Las manos de Reed volaron sobre la consola. Eso es algún tipo de cañón de defensa planetaria. Está conectado directamente al núcleo del planeta. Darius apretó la mandíbula. Han estado guardando un arma súper secreta todo este tiempo. Otro disparo se disparó, rozando al Revenant. Los escudos brillaron, pero el impacto aún envió un temblor por la nave. Darius se aferró a la consola para estabilizarse. Mara se giró hacia él, ojos duros. No podemos desactivar esa cosa desde aquí. Necesitamos botas en el terreno. Darius ya sabía lo que eso significaba. Exhaló bruscamente. Prepara las naves de desembarco. Mara sonrió. Pensé que nunca lo dirías. Minutos después, comenzó la invasión. Naves de desembarco se lanzaron desde la flota humana, surcando hacia la superficie de Vorak Prime. Las defensas antiaéreas rugieron a la vida, llenando el cielo con explosiones y rondas trazadoras. Dentro de uno de los transportes líderes, Darius estaba sentado con su equipo. Mara, Reed, Jingu y una docena de otros luchadores endurecidos por la batalla. La nave temblaba violentamente mientras atravesaban la atmósfera. Luces rojas de advertencia parpadeaban. «Esto va a ser duro», gritó el piloto por los comunicadores. «Agárrense de algo». Darius sujetó su arnés y miró a su equipo. «Esto es todo», dijo.
Desactivamos ese cañón y Borak Prime queda indefenso. Tomamos Borak Prime y el imperio cae. Sin segundas oportunidades. Reed revisó su rifle. Justo como me gusta. Mara sonrió. Hora de recordarle a estos lagartos qué pasa cuando subestiman a los humanos. Jingu solo hizo crujir sus nudillos. Terminemos esto. La nave de desembarco se sacudió fuerte al atravesar la atmósfera inferior. Afuera de la ventana, el paisaje urbano de Borak Prime se extendía debajo de ellos. Una metrópoli alienígena masiva a punto de convertirse en un campo de batalla.